y esta es la primera de las tutorías que dedicamos eso a la unidad 5. Saltamos ya, hemos dejado atrás el DDL, el lenguaje de definición de datos. Se nos queda todavía un poquito más lejano, aunque sabéis que lo vamos a retomar, o algunos por lo menos sabéis que lo vamos a retomar en esta unidad, lo que es el DQL, que son el lenguaje de consultas, y que además os va a servir también para repasar pues cómo hacer aquellas consultas que son indispensables. Y luego en el tercer trimestre también volveremos a utilizar sentencias de consulta pues para hacer otras cosas, ¿vale? Pero evidentemente el núcleo central del módulo es saber consultar la base de datos, y luego evidentemente pues lo que hoy vamos a ver es cómo modificar los datos, que no sea una fotografía estática, sino que los datos en una base de datos van a ir cambiando según transcurre el tiempo, y entonces puede ser que haya nuevos registros o que se modifiquen los ya existentes, o que incluso haya registros que ya no necesitamos y que conviene liberar, por liberar el espacio que ocupan. Entonces vamos a ver el tratamiento de datos. En este caso sería el DML, el lenguaje de manejo, de gestión de datos. Y en ese caso vamos a ver 3 sentencias. Nosotros con el DDL también vimos que había 3 sentencias. Si yo quería crear algo nuevo era el create, si quería modificar algo, una de las estructuras entendidas por tablas o vistas o índices, era con alter, y en el caso de que quisiera borrar una de esas estructuras era con drop. En este caso yo lo que voy a trabajar es con filas, ¿vale? Esos registros, esas filas de las tablas, y las filas igual también se pueden generar nuevas filas, que será con un insert. Se pueden modificar las filas ya existentes, que será con un update, con el update, y se podrá también borrar filas, pues eso, que ya no necesitemos, y en ese caso es con un delete. Entonces debemos saber que en función de si estamos creando o modificando estructuras, hay 3 operaciones básicas: create, alter y drop. Y en cambio, si estamos utilizando filas, si nos estamos refiriendo a lo que les ocurre a las filas, pues tendremos el insert, el update y el delete. Entonces 3 operaciones para cada una, pero bueno, en este caso son 3 operaciones distintas. Antes, de todas formas, aunque veo que ya muchos habéis abordado los ejercicios que teníamos por delante, pues sí que conviene que le echemos un vistazo a cómo resolverlos y cómo, antes de lanzar la petición al juez, cómo lo podríamos resolver en nuestra máquina virtual, ¿vale? Entonces yo tengo por aquí, por ejemplo, lo que es el primer ejercicio de esta unidad, correspondiente a la tarea de esta unidad, ¿vale? Y veo que me explica lo que es la inserción. Me dice la sintaxis y luego un ejemplo. Y fijaos que lo que es el ejemplo, que es este que está en negrita, en realidad va envuelto por 2 sentencias que luego veremos un poquito más adelante, explicaremos con algo más de detalle, que es el begin y el rollback, ¿vale? Entonces el begin y el rollback son límites de una transacción. Una transacción en este caso es que o bien todo lo que haya aquí dentro se ejecuta, todas las modificaciones que se hagan aquí dentro se van a ejecutar y tendrán efecto en la base de datos, o bien no tiene efecto ninguna. Es decir, si aquí hubiera 3 insert, yo podría hacer que ninguno de los 3 tuviera efecto, ¿vale? O que los 3 tengan efecto. Eso depende de si yo le pongo aquí al final el rollback o si le pongo un commit. ¿Para qué sirve esto? Para que yo lo traslade. Yo puedo trasladar esto a mi máquina virtual.
Y me voy a poner aquí en el de Beaver para esto, que será más fácil. Bien, y yo le digo, aquí empieza una transacción, así que todo lo que viene después, hasta el rollback o el commit en su caso, ¿vale? Todo lo que haya entre el begin y el rollback, o entre el begin y el commit, se tiene que poder hacer o todo o nada, ¿vale? Son conjuntos de sentencias que se llevan todas a cabo o ninguna de ellas. ¿Qué quiero yo conseguir con esto? Que mi base de datos HR permanezca siempre inalterada, ¿vale? Es decir, que si yo inserto aquí en la tabla countries, si vemos cuántos países existen en esa tabla ahora mismo, dice que hay 25, ¿vale? Y si nos vamos al último, pues el último es Bélgica. Si yo directamente hiciera un insert, como estoy fuera de cualquier transacción, automáticamente digamos que se confirma. Esa operación se confirma automáticamente y esa confirmación vendría aquí. Pero si yo la introduzco dentro de un begin y un rollback, se va a cambiar solo momentáneamente la tabla, pero el rollback va a hacer que todo vuelva al estado inicial, al estado en el que empezó con el begin, es decir, a que seguirá habiendo 25 filas y la última de esas filas será la de Bélgica, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto el begin, aquí me dice que no ha habido fallos, hago el insert, me dice que se ha insertado una fila, se ha actualizado una fila, y miro a ver si es cierto que la tabla se ha actualizado, y parece que sí, salen 26 filas donde el último ahora ya, en vez de ser Bélgica, es España. ¿De acuerdo? Pero eso es momentáneamente porque estamos dentro de la transacción. Cuando yo vuelvo a hacer el rollback y vuelvo a mirar cuántas hay, me dice que sigue habiendo otra vez 25. ¿Vale? Entonces, todo lo que se haga aquí, en este caso es un solo insert, pero si fueran 20, todos se desharían. Es como el control Z que tenemos en bases de datos. ¿De acuerdo? Entonces, mi intención es, pues a lo mejor hago yo una sentencia y no me da el resultado deseado. Tengo que partir otra vez de la base de datos en su estado original, porque el juez siempre va a partir de la base de datos en su estado original, ¿vale? Entonces me conviene, para saber si me está saliendo bien o no me está saliendo bien, me conviene que la base de datos, al empezar un ejercicio, no se haya modificado. Entonces, cualquier solución que vayáis a poner en el juez, que primero la probéis entre un begin y un rollback. Hay que ejecutarlo todo junto, ¿vale? Si queréis, en vez de ir ejecutando uno a uno, que puede que se nos olvide el begin o el rollback, si lo tenéis todo en un script, pues podéis ejecutarlo todo de una vez, ¿vale? Y en este caso se ejecutarían todas las sentencias. Una de ellas es esta de aquí. En ese momento, en el momento que se ejecutó, había 26 países porque se ejecutó después del select, ¿vale? Pero si yo vuelvo a ejecutarla, vuelve a los 25, ¿vale? Entonces, procurar que el estado de la base de datos siempre sea el inicial, el original, el que yo os di con el script, en este caso el que yo os di con la máquina virtual, si es que la tenéis disponible. Una vez que yo veo, pues por ejemplo en el ejercicio 1 hemos dicho, en el ejercicio 1 luego me dice, pues crea el departamento de desarrollo web con los siguientes datos, ¿vale? Pues entonces yo voy a intentar crear en la tabla de departamentos, aquí diría, en vez de en countries, en departments, y en vez de estos atributos, ahora veremos qué es lo que son, pues le diría que son los 4 que me venían ahí. Y los valores que le voy a dar a cada uno de esos atributos, pues serán estos que vienen aquí abajo, que son los que voy a poner aquí en valores.
el 280, si hay un texto tendrá que ir entrecomillado, el 103 es un número, así que no le hace falta el entrecomillado, y el 1700. ¿Vale? Entonces yo lo pruebo, pero en lugar de probarlo así directamente, que ya lo iba a hacer incluso, pues lo pruebo con todo el script. Cerca del 103 porque me ha faltado la coma. Vale, pues lo vuelvo a probar otra vez entero, y ahora parece que sí, pero bueno, he mirado countries y en vez de countries, pues en este caso sería departments. Vuelvo a intentarlo porque si no, departments vale, si no lo ejecuto otra vez de nuevo, pues departments no habría sufrido modificación, ¿vale? Y además, en lugar de utilizar este select que yo he utilizado, que es enséñame todo, y parece que sí está bien, ¿vale? Que me ha insertado una nueva fila con los datos que yo le he dado, pero en lugar de utilizar el select de toda la tabla, para saber si lo estoy haciendo correctamente o no, lo que tengo que hacer es utilizar las sentencias que me vengan aquí. En este caso me está diciendo, dime qué departamentos tienen como jefe de departamento el 103. Pues yo me voy aquí y en lugar de esta sentencia, antes del rollback, pondré la que me dice el juez. ¿Vale? Esta es la sentencia que el juez va a aprobar para saber si lo que yo he hecho anteriormente da como resultado esto mismo. ¿Vale? Entonces voy otra vez al de Beaver, ejecuto de nuevo todo el script, y ahora en la sentencia de los departamentos gestionados por el 103 sí que me sale el IT, que es el 60, y el de desarrollo web, que es el que acabamos de insertar. Me salen dos filas, entonces parece que el resultado que me sale a mí es muy similar, si no igual, al resultado que tiene que darme la sentencia. Con lo cual, como he llegado o creo haber llegado al mismo resultado, pues lo que me queda es lanzar esta consulta al juez. ¿Vale? Y efectivamente pues ha comparado y las dos salidas son idénticas, con lo cual me da el ejercicio por resuelto correctamente. ¿De acuerdo? Esa es la forma que tenemos para probar primero las sentencias, que yo siempre os aconsejo que probáis las sentencias en local en vez de ir simplemente lanzando al juez, que las probéis en local, y una vez que consideráis que la tenéis correctamente, entonces sí las lanzáis al juez. ¿Vale? ¿Alguna duda? Pues entonces pasamos ya a ver los contenidos de esta unidad, los primeros contenidos de la unidad, ¿vale? Que versan sobre el tratamiento de datos, lo que hemos dicho anteriormente, y por ahí salía también las siglas en ese primer ejercicio del DML, del lenguaje de manipulación de datos. Es importante saber qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Y para saber cuál es la sentencia que corresponde a cada una de las acciones que yo quiero hacer, tenemos que saber qué es lo que le pasa a las filas. Imaginaos que en la unidad anterior, por ejemplo, si yo os digo crea una clave ajena entre las tablas empleados y departamentos, aunque estáis oyendo crea una clave ajena, muchos de vosotros, o espero que todos, sepáis que eso no es un create. No se crea una clave ajena con un create, porque lo que estamos haciendo es, o debemos fijarnos en qué le ocurre a la estructura. ¿Qué estructura es la que yo estoy modificando o creando?
en este caso, es una tabla que yo voy a modificar para añadir una clave ajena. Entonces lo que estoy haciendo es modificar la estructura de tabla. ¿Que esa modificación conlleva una creación de una clave ajena? Sí, pero no utilizo un create, utilizo un alter table donde le añado una foreign key. ¿Vale? Entonces tengo que fijarme en el DDL para saber si es el create, el alter o es el drop. Tengo que fijarme en qué le pasa a la estructura. Si genero una nueva estructura, si modifico la estructura existente o si la borro. Pues aquí igual, pero en lugar de fijarme en qué le pasa a la estructura, me fijo en qué le pasa a las filas, ¿vale? Y así empezamos con el insert. Y si yo lo que quiero hacer es, veo una tabla que tiene en este caso 4 filas o 10, me da igual cuántas tiene, y la acción que se me está pidiendo, lo que tiene que provocar es que se genere una nueva fila, ¿vale? En este caso hemos añadido una fila al conjunto. Si yo voy el resultado tiene que ser que haya una o 2 o 100 filas más, siempre va a ser con un insert, ¿vale? Entonces yo tengo una tabla que resulta de hacer el select asterisco de esa tabla y me digo, pues esto se llamaba la cardinalidad de la tabla, pues tiene cardinalidad 4 porque tiene 4 filas. Después de hacer lo que tengo que hacer, la tabla tiene cardinalidad 5. Entonces yo ya sé que eso, para conseguir llegar a esa tabla de cardinalidad 5, tengo que utilizar un insert. Entonces el insert, en el caso en el que resulte exitoso, el insert siempre generará nuevas filas. ¿Vale? Hasta ahí bien. Hay más complicación con el update este. Antes estábamos viendo, ¿vale?, con Francisco el último ejercicio, y decía que entre otras cosas había que poner a null uno de los atributos, ¿vale? Que eso es como, pues si tiene el manager 103, pues hay que quitarle el manager, y quitar. Hay muchos que directamente dicen, pues si hay que quitar, hay que delete. No, porque solo estamos eliminando el valor de un atributo, pero la fila sigue estando. Es decir, si yo a un departamento le digo, hoy, pues el jefe de este departamento se ha jubilado, pues el departamento se queda de momento sin jefe. ¿Cómo hago yo para indicar que el departamento no tiene jefe? Poniendo un null en el atributo manager ID, ¿vale? Pero el departamento sigue existiendo, luego no lo he borrado, la fila no se ha borrado, la fila de ese departamento. He modificado uno de los atributos, con lo cual, si yo tengo una tabla y sobre esa tabla tengo que hacer alguna operación, y esa operación me genera otra tabla con distinto contenido pero el mismo número de filas, eso es porque lo que tengo que utilizar es un update, ¿vale? Entonces el update no modifica la cardinalidad de la tabla, no modifica el número de filas de la tabla, por mucho que yo lo haga. Entonces yo aquí tengo una serie de departamentos y digo, pues como soy muy cartagenero de pro, voy a hacer que todos estos se vengan para acá, para Cartagena, ¿vale? Tengo un edificio nuevo para todos mis departamentos y me los voy a traer a todos. Pues entonces lo que voy a hacer es cambiarles a todos la localidad. Eso es un update. ¿Y qué pasa? Que tengo el mismo número de filas con algún atributo modificado. En este caso solo he modificado un atributo y solo he modificado y se lo he modificado a todas las filas. Hay que llevar muchísimo cuidado con esto, y habitualmente según qué entorno me suele avisar: cuidado que estás intentando modificar sin un where, y modificar sin un where es peligroso, porque a lo mejor yo solo quería modificar el de investigación, el que está en Dallas,
y me he traído solo el de investigación, ¿vale? Evidentemente, este no es un resultado deseable. Si yo no he utilizado el rollback, el begin y el rollback, o el begin y el commit que hemos dicho anteriormente, no existe otro control Z. Si yo he hecho esta transformación, no puedo volver fácilmente a este estado anterior. Si he hecho el begin, hago la sentencia esta y me he equivocado y veo, oh no, si he cambiado todos a Cartagena, ¿por qué? Si he hecho eso y le pongo el rollback, sí, automáticamente vuelve aquí. Pero si he hecho el update sin el begin y el rollback, llego a este estado y vale, ahora estamos en un momento ideal en el que estamos viendo, bueno, pues nada, iremos cambiando poco a poco, y al 10 le pondremos Nueva York y al 20 le pondremos Dallas, hago 4 o 3 update y vuelvo a dejar el estado en su estado anterior, ¿vale? Pero a lo mejor no es así. Vosotros imaginaros, si tenemos 100 empleados, cada uno con su sueldo, y resulta que por un error quería subirle a 1.080 euros a aquellos que cobran el salario base, ¿vale? Y le he puesto 1.080 euros a todos. ¿Cómo vuelvo en cuatro filas? Pues sí que parece que es asumible, pero si tengo 100 empleados y le he cambiado a todos a 1.080, pues seguro que un tirón de orejas me daría mi superior, ¿vale? Entonces hay que llevar cuidado con este tipo de actualización que se efectúa sobre todas las filas, porque no las hemos restringido con un where. Vuelvo a repetir que en algunos casos nos avisa el propio entorno, seguro que quieres hacer esta barbaridad, piénsatelo 2 veces, ¿vale? Entonces hemos dicho que en el insert siempre se añadirán filas. En el update se mantiene el número de filas de la tabla y nos queda evidentemente el delete, que reducirá el número de filas. Partimos de la misma tabla anterior con una cardinalidad de 4, con 4 filas. Hago el delete. En este caso, si yo no hubiera puesto el where, resulta que habría borrado todas las filas. Ya he tenido cuidado en este caso y he puesto, vale, solo quiero borrar aquellas, en este caso solo una, que estén localizadas en Boston. ¿Cuál es el resultado? Que si hay 1, 2 o 3 que están localizadas en Boston, el número de filas se reduce en esas filas que coinciden con el criterio elegido. En este caso había una que estaba en Boston, pues el resultado de aplicar ese delete es que hemos pasado de una tabla que tenía 4 filas a una tabla que tiene 3 filas, ¿vale? Entonces, fijaos siempre, para ir directos a la operación que tenemos que utilizar, a qué le ocurre en las filas de la tabla. Y por última vez, lo repito, si quiero que la tabla crezca en el número de filas, utilizaré un insert. Si quiero que se mantenga, utilizaré un update, y si quiero que se reduzca, pues será cuestión de utilizar un delete. Una vez que entendemos esto, pues vamos a profundizar un poquito en el insert. Y como hemos visto, yo para hacer una nueva fila, pues tendré que utilizar el insert into, en qué tabla quiero generar esa nueva fila, y luego, si veis, es opcional el darle el nombre de las columnas. Ya sabemos que hemos creado una tabla y ya sabemos con qué columna la hemos creado. Entonces, cuando voy a insertar en esa tabla, pues lo que sí le tengo que dar obligatoriamente es los valores de esa nueva fila, ¿vale? Si no le indico las columnas sobre las que voy a dar
los valores, tengo que darle valores a todas las columnas, porque lo que va a ir haciendo es este valor a la primera columna que yo ponga aquí, este valor a la segunda columna que ponga aquí, y así sucesivamente. Tercera valor a la tercera columna hasta el final. Si yo no indico las columnas, lo que va a hacer es primer valor a la primera columna que tiene la tabla cuando la definí, segundo valor a la segunda columna que tiene la tabla cuando la definí, ¿vale? Entonces, esto es opcional, pero si yo no lo pongo, tengo aquí que ser riguroso y darle todos los valores. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, pues a lo mejor la tabla, pues en la tabla de empleados, por ejemplo, si nos vamos a la tabla de empleados, y eso lo podemos hacer casi mejor por aquí, ¿no? Este mejor. Si me meto en HR, ¿vale?, y digo que me describa la tabla de employees, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atributos, pero de los cuales solo 5 no pueden ser null. Y además, uno de ellos, el valor se le asigna automáticamente, el employee ID. Con lo cual, podría dar únicamente el valor del last name, del email, de la fecha de contratación y del job ID. Con esos únicos atributos yo podría generar una nueva fila. Evidentemente el resto de atributos sería null, ¿vale? Yo podría hacer un insert, vamos a intentarlo aquí mismo. Into employees. Si no le doy las columnas, tendrían que ser todas. En este caso, como lo que no quiero es dar todos los valores, pues entonces tengo que especificar de qué columnas. Y las columnas van a ser el last name, el siguiente es el email, el siguiente no nulo es la fecha de contratación y el último que es el job ID. ¿Vale? Y ahora ya puedo poner los valores que le doy a cada uno de esos atributos en el orden en el que lo he especificado. Pues el last name va a ser García, el email pues garcía@gmail.com, entre comillas. El siguiente es una fecha que va a ser la fecha actual, y por último un job ID, que sé que hay uno por ahí que se llama SAMAN, ¿vale? Bueno, pues no es así porque tiene que ser así. Así sí, ¿vale? Y entonces si yo hago ahora mismo el select vale, pues se ha insertado esa fila, hemos conseguido una fila más en la tabla, y aquellos atributos a los que no les he dado valor, aquellas columnas a las que no les he facilitado valor, aparecen como null, no eran exigibles, por lo tanto
aparecen como null. Si yo hubiera hecho y hubiera quitado alguno de los atributos que están definidos como not null, ¿vale? En este caso sí que me dice que falla, porque hay una de las filas, en este caso job ID, está definida como que no puede tener el valor null, ¿vale? Entonces, o bien le podría poner un valor por defecto, y si tuviera algún valor por defecto, pues sí que lo cogería. Vale, esto es entonces la posibilidad de añadir un registro. Lo he hecho sin el begin y el rollback. Luego yo ya esa fila de momento está, porque ya aunque quieren hacer el rollback me dice no has empezado con un begin, luego yo no he tenido en cuenta que tú a lo mejor querías deshacer, ¿vale? No pasa nada, porque como es una fila más dentro de esa tabla, en este caso solo es una fila, es controlable, y yo puedo hacer luego el borrado de esa fila, me servirá para ver el delete en su caso, ¿vale? Si no se me olvida. De acuerdo, pues ese sería una inserción, ya os he dicho, con todos los atributos, siempre que sea una tabla pequeñita, porque si no el ejemplo se nos va mucho tiempo escribiendo, o si yo no le doy todos los atributos, le tengo que dar el valor en orden de aquellos atributos que he elegido, y tendré que especificar de qué columnas le voy a dar ese valor. Aquellas que no se dan obtienen el valor null, y si hay alguna que no pueda ser null, pues me daría un error, ¿vale? En este caso, ¿vale? Pues aquí hay otro ejemplo que indica de todas formas, dice, si no se ha especificado alguno de los valores que están definidos como not null, pues nos daría el error que hemos visto. ¿De acuerdo? Si no concuerda el orden o el número, imaginaos que si yo intento, ¿vale? En este caso, como el insert le hemos dicho que vamos a dar 4 columnas, pero solo le hemos dado 3 valores, pues igual, también falla. Tiene que haber tantos, tienen que concordar los valores con el número de atributos y el tipo de los atributos que estoy intentando almacenar, ¿vale? Si no damos todos los valores, pues entonces si no damos las columnas, lo que hemos dicho antes, pues habrá que indicar los valores en el orden en el que espera la tabla, en el orden en el que fueron creados. Si no sabemos cuál es ese orden, pues tendremos que mirarlo con la descripción o bien en el de Beaver, ver cuál es el orden en el que fueron creadas las tablas. Vale, yo también puedo hacer que se inserten varias filas de una vez. Podría incluso poner más valores, pero bueno, creo que en Postgre no. Pero lo que sí puedo hacer es, si yo lo que voy a hacer es almacenar filas, hacer que esas filas provengan de una consulta. Por ejemplo, yo puedo saber, yo tengo aquí una tabla que es job history, que es el historial T/D, pero minúscula. Vale, este es el historial y dice el empleado que perteneció alguna vez a alguno de los tipos de trabajo y o bien ha cambiado de trabajo o bien se ha dado de baja en la empresa, pero yo mantengo ahí un historial de todos los empleados que han pasado por la empresa, ¿vale? Entonces tengo que saber a qué empleado me estoy refiriendo, desde cuándo y hasta cuándo estuvo haciendo un determinado trabajo en un determinado departamento. Pues yo puedo ver, por ejemplo, que esos o muchos de esos datos los tengo en empleado, evidentemente,
Yo en empleado tengo el ID del empleado, tengo el job ID y tengo el departamento. ¿Vale? Esos datos los tenemos aquí en todos ellos. Podría meter esta información en esa tabla Job ID. Me faltaría en su caso la fecha de inicio, desde cuándo estuvo, y la fecha de finalización. El desde cuándo estuvo incluso lo podría obtener si le pongo también por aquí la fecha de contratación. ¿De acuerdo? Ahí lo tengo todo. Y la fecha de finalización le puedo poner la actual. Entonces, todas estas filas, si yo renuevo el equipo completo, pues estoy renovándolo. Pero a lo mejor lo que voy a hacer es cerrar un departamento. Pues por aquí aparece el departamento 60, lo voy a cerrar. Con lo cual, todos los empleados estuvieron, pero van a dejar de estar. Entonces, los puedo meter todos a la vez en el Job History. Para hacer eso, como ya es más de uno, pues sí que voy a utilizar un begin. ¿Vale? Voy a decirle entonces que inserte dentro de Job History. ¿Vale? Y ahora, en vez de los values, aquí no le voy a poner, no necesito ponerle los atributos porque le voy a dar todos. ¿Vale? Y en el orden, además, que ya he seleccionado el SELE para que primero sea el empleado ID, luego el fecha de inicio, luego el fecha de finalización, ¿vale? Como los voy a dar en el orden, pues no hace falta que le dé aquí los atributos. Y le digo que eso va a provenir del select que yo he hecho antes. Bueno, como lo tengo aquí, no hace falta que lo haga. Le añadiré el where para que no sean todos, sino que solo los de un departamento. Y se han insertado 5. Si yo hago ahora el select asterisco from job history, tengo que los 5 últimos, ¿vale? Son los que se acaban de insertar, todos los del departamento 60, que son los programadores, y se han insertado con la fecha actual, cada uno con su fecha de contratación. Entonces, en vez de fila a fila, he dicho, pues todas estas de una vez las voy a insertar. Y el resultado ha sido, pues 5 filas más en la tabla Job History. Como sí he empezado esta vez con el begin, sí que puedo hacer el rollback sin problemas, ¿vale? Fijaos que además me ha cambiado aquí el prompt. Entonces le hago el rollback, lo ha hecho, me ha quitado el prompt y volveríamos a tener en el Job History las 10 filas que teníamos antes. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hacer un insert utilizando como datos de entrada el resultado de un select, las filas que surgen de un select, ¿vale? Ahí tenéis otro. Podríamos incluso en este caso coger de dos esquemas distintos. Aquí estamos cogiendo insertamos en el dep, en la tabla dep, lo que viene de HR, ¿vale? Aunque este es un ejemplo más de Oracle que de Postgre. Bueno, y luego podemos utilizar también
hemos utilizado el resultado de un select, que son varias filas, como los datos de entrada para el insert, pero podríamos utilizar el resultado de un select siempre y cuando en principio me dé un valor como uno de los valores a insertar en la fila, uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice inserta en la tabla de departamentos un departamento con identificador 50, el nombre que sea dado, y como situación la que el departamento IT tenga en el esquema HR. ¿Vale? Entonces yo podría insertar en departamentos un departamento que sea 50, el nombre dado, y como me dice, y cuya localización sea la misma que tiene el departamento tal, pues entonces eso es una consulta. Tendré primero que averiguar en qué localización está el departamento IT. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo, pues vamos a ver en qué localización está el departamento IT. Pues aquí, si yo miro primero qué atributos tiene departamentos, uno es location ID, pues yo lo que quiero es el location ID del departamento cuyo department name es IT. Pues select location. Y ahí me dice, tiene que ser el 1400, ¿vale? Yo hago el begin porque voy a controlar en este caso la transacción, y ahora evidentemente yo podría hacer un insert into departments, ¿vale? Fijaos que el departamento ID no es necesario porque el nextval es que le va a asignar un valor automáticamente. Entonces voy a insertar dentro de departamentos cuyos valores son uno que era el 50. Si no está, si me da repetido, pues buscamos otro. El nombre que es DAO. El manager ID, que lo puedo dejar a null. No me dice nada, pues lo puedo dejar en null. Y el otro, evidentemente, podría poner aquí 1400, pero en lugar de poner 1400 puedo hacer una subconsulta con lo que he hecho anteriormente. Ese es el 1400. Cierro los valores, pongo el punto y coma, vale. 50 existe, vamos a poner el 1050, que ese seguro que no existe. Bueno, pero como ha habido un error, vamos a empezar con el begin. Hacemos la del 1050, esa sí me la inserta. Aquí la tengo, ¿vale? Y efectivamente le ha asignado, aunque no haya sido directamente, sino a través de una subconsulta, le ha asignado el valor 1400. ¿De acuerdo? Entonces sí que puedo hacer, vamos a hacer el rollback y con su punto y coma. Sí que puedo hacer una subconsulta, obtener un valor de esa subconsulta y utilizar ese valor como uno de los que utilizo para proveer al insert de los valores que va a tener cada uno de los atributos. Ese sería el insert utilizando un select
tanto para insertar varias filas de una vez o utilizando un select para escoger un valor para uno de los atributos. Recordad que teníamos por ahí un empleado insertado que deja a la situación de la base de datos en un estado distinto al que tenía cuando empezamos, y eso no quería, ¿vale? Entonces eso lo hemos hecho. A ver, que vea que he dicho yo muy rápido. Era García. Era este García, sí. Entonces hay que llevar cuidado porque vamos a borrarlo, y hemos dicho que deberíamos borrar siempre con el where, y si es posible a través de su clave primaria. Así me aseguro de que solo borro una fila, porque como la clave primaria no se puede repetir, si yo hiciera, por ejemplo, lo que acabo de hacer, bórrame a aquel cuyo apellido es García o empieza por GAR, pues puede resultar que yo estoy pensando en un García, pero en mi empresa hay 3 y borro los 3. Entonces, siempre que pueda y siempre que sea solo uno, evidentemente, vamos a borrar a través de la clave primaria. Por eso, la clave primaria de empleado es el employee ID igual a 2. ¿Vale? Entonces, yo el que quiero borrar es con el delete. Hemos dicho que reduce el número de filas, ya lo veremos más detenidamente. Delete from employees, y ahora where employee ID y ahora sí que me ha hecho el borrado de uno de ellos. Si busco, pues ahora ya no hay ninguno que ese apellido cuyo apellido comience por GAR. ¿Vale? Vamos a ver un momento cómo puedo yo en una tabla, por ejemplo en esta de departamentos, desde el dbeaver, añadir, porque también tenéis evidentemente que manejar algún entorno gráfico, no solo con consultas DML en este caso, para poder manejaros con los datos en entorno gráfico, ¿vale? Entonces, para poder añadir datos, modificar o borrar desde un entorno gráfico, nosotros utilizamos el dbeaver. Ya habéis visto que doble clic en la tabla y se nos abre, y luego tenemos la posibilidad de movernos entre el esquema de la tabla, los campos, las columnas con sus restricciones, o bien los datos. Si yo quiero añadir una fila, en este caso pues busco el más, ¿vale? Y añadiremos un nuevo registro, ¿vale? Que puede ser el 103 que habíamos puesto antes y el 1400. ¿Vale? Único problema del entorno gráfico en el que hay que estar atento, que aunque yo vea que aquí parece que se ha insertado en la tabla, en realidad esto no ha llegado a la base de datos. Lo estoy viendo yo, pero no se ha mandado la orden de que se registre en la base de datos. ¿Vale? Para eso sirven estos botoncitos, que puede ser casi como el rollback que veíamos antes,
o bien guardar. Si yo le doy a guardar, entonces ya sí, le ha asignado un valor a mi departamento, ¿vale? Yo aquí puedo cambiar ¿vale? Que sería hacer un update, ¿vale? Pero siempre si yo, a ver, es este, sí, ¿vale? Se va a guardar cuando yo le dé ahí. ¿Vale? Esto es lo que hace que los cambios tengan efectividad en el gestor de la base de datos. Mientras que yo no le dé al botón de Save, eso se queda aquí solo en la vista gráfica. Y evidentemente para borrar, pues lo que tengo que hacer es buscar el icono de borrado y volver a darle al Save. Entonces evidentemente es sencillo el uso de estos comandos dentro de, siempre además en una base de datos pequeña. En una base de datos grande y con elementos relacionados, pues el utilizar un entorno gráfico no siempre es lo más conveniente, ¿vale? Y con esto pues lo dejamos, hemos llegado al final de la presentación que teníamos para hoy, así que os agradezco la presencia y si no hay preguntas, pues lo dejamos aquí. Yo sí, una pregunta así muy rápida. ¿Qué peso va a tener en el examen entidad-relación? Digamos que yo le doy más importancia al DML y al DDL que a la entidad-relación. Vale. No te puedo decir porcentaje, pero sí que le doy más importancia. Sí tendrán mayor porcentaje DML y DDL. Es que entidad-relación, el esquema relacional, lo hemos visto así un poco de pasada, ¿no? Pero por eso mismo también, porque yo le doy más importancia. Más importancia. Sí, Vale, si no, es que ya un poco complejo. Ya sabéis que en todos los módulos que estáis dando, evidentemente se quedan cosas sin tratar en la profundidad que nos gustaría a todos. ¿Vale? Entonces hay que elegir. Y yo elijo pues DML y DDL. Vale. Ok, pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias, Alberto. Venga, hasta luego. Hasta el próximo martes. Uy, jueves.